La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, hace un tiempo, eliminaron la estatua de Cristóbal Colón y empezó a surgir un tema que ha estado por distintos medios de comunicación sobre, a ver, ¿cuál era la característica principal de Cristóbal Colón? ¿Fue un descubridor, un héroe, una persona que abrió el mundo o fue una persona que aprovechó eso además para generar daño profundo en los pueblos originarios que habían? Bueno, de eso justamente en este 12 de octubre vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, el 12 de octubre ha sufrido una serie de mutaciones, ha ido cambiando de contenido. Inicialmente se le conocía como el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Sí. Es decir, era un motivo directo de orgullo de la hispanidad y así se celebraba en la ex colonia y, por cierto, en España, donde corresponde al Día Nacional. Y con el tiempo ha ido surgiendo un debate que tú señalabas sobre cuál fue el verdadero rol de Cristóbal Colón y qué es lo que representó. ¿Fue una bendición para América o, por el contrario, fue una maldición y fue el comienzo del fin de las culturas nativas originarias de América Latina y que en forma creciente fueron sometidos a formas de esclavitud, sufrieron el embate de enormes enfermedades, muchos de ellos fueron obligados a trabajar prácticamente sin remuneración en las Mercedes, es decir, en las tierras asignadas a los españoles, y los indígenas se convirtieron en las encomiendas, es decir, a los encomendados para ser educados o, como se decía, evangelizados por los conquistadores. Y eso muchos lo ven y lo denuncian, no solamente como un genocidio físico que disminuyó enormemente el volumen de la población nativa, sino que también un genocidio cultural. Pero con el tiempo España comenzó a revisar su propia postura y cambió el lenguaje y empezó a hablar del 12 de octubre como el día del encuentro entre las dos culturas, el encuentro de dos mundos, una festividad de la diversidad. En fin, trató de modernizar y darle un sentido más inclusivo al 12 de octubre. Pero en España todavía el debate está vivo, porque hay muchos españoles que señalan con orgullo que este día es una muestra de los tremendos avances y la contribución que España hizo al desarrollo del mundo. Incluso algunos políticos españoles han hablado que la conquista española es comparable con el impacto que tuvieron los romanos en el desarrollo de la cultura en toda Europa. En fin, esto es un debate que no se va a acabar nunca, pero hay quienes, como tú lo señalaste al comienzo, dicen esto fue el inicio de un genocidio, de una opresión a los pueblos nativos, y hoy día, justamente, Joe Biden en Estados Unidos lo declaró el Día de los Indígenas, ya no el Día de la Raza, no Christopher Columbus, Columbus Day, como le llaman en Estados Unidos, sino que el Día de los Pueblos Indígenas y la ocasión para celebrar a los pueblos indígenas. Esto es un cambio de enorme relevancia en términos culturales. La población latina en Estados Unidos es muy importante, decenas de millones, y por lo tanto esto marca también la continuación de este debate que hemos estado viendo, que ha hecho caer tantas cabezas, no cabezas humanas, pero sí de muchos monumentos, de muchas estatuas y bustos que han sido o desecrados, rayados, pintarrajeados, o simplemente removidos por las propias autoridades en búsqueda de nuevos balances culturales y de tener una actitud que no ofenda a ninguna de las minorías. Sí, a ver, es bien interesante la discusión porque tiene una serie de ingredientes. De hecho, la historia que nos pasa a nosotros en el colegio, la historia en general, bueno, tiene una vertiente original que no necesariamente era extraordinariamente cuidadosa con la verdad.
muchas de las cosas que se dijeron al principio, y hay montones de libros en todas partes del mundo que cada cientos de años, bueno, van reconstruyendo en la medida que aparecen nuevos escritos o aparecen nuevas evidencias, van reconstruyendo un poquitito a ver la fabricación de héroes, Ok, pero hay otro punto que me parece también bueno de tomar, Raúl, y te lo pregunto. Más que descubrimiento, que fue una palabra que se impuso durante mucho tiempo, yo creo que algo en lo que podría haber consenso prácticamente en todo el mundo es que estos son más bien conquistas. Y las conquistas, sea de los belgas en el Congo africano, sea de los ingleses en todas partes, sea de los españoles donde fueron, todas esas conquistas fueron sangrientas. Todas esas conquistas fueron fruto de una voluntad del que llegaba por capitalizar y sacar o extraer lo más importante de donde estaba. Y eso, claro, tiene distintas historias, se argumentan de distintas formas, pero si tú me dices, fue genocida Colón porque llegó, qué sé yo, hizo una serie de cosas ahí, bueno, probablemente si eso se le va a llamar genocidio, tenemos genocidio en prácticamente todos los procesos de conquista que han habido. Sí, no solo eso, sino que, se ha debatido hasta la saciedad sobre el rol del colonialismo. Es decir, ¿el colonialismo contribuyó al desarrollo de las sociedades nativas o fue un tapón, algo que condujo a un retroceso? Y sobre eso hay distintas respuestas, distintas miradas. Hay países que progresaron bajo lo que era el yugo colonial, es decir, las reglas que imponían los colonizadores, que eran unilaterales, por cierto, y hay otros países, yo diría la gran mayoría, sufrió grandes lesiones morales, políticas y también económicas, producto del colonialismo, pese a que, digamos, los colonizadores en muchos países unificaron la lengua, lograron dar coherencia y sentaron las bases de una administración moderna, especialmente los ingleses en India, por ejemplo, y en algunas partes de África, también los franceses, y en otras, por ejemplo, tú señalabas el Congo belga, bueno, allí fue un genocidio de marca mayor, con millones de personas asesinadas, de manera que no hay una sola versión sobre cuál fue el impacto del colonialismo. Lo que es claro que las potencias imperiales fueron expulsadas de todos los países que en forma gradual ganaron su independencia, en algunos lugares de manera bastante pacífica, como en Brasil, en otros tuvieron que librar guerras prolongadas y muy dolorosas. Pero en Estados Unidos, fíjate, es interesante, porque la figura de Colón no está tan asociada a España, sino que más bien a los italianos. Sí. Porque claro, como él era un navegante genovés, era una figura de gran orgullo para los inmigrantes italianos. Y se instauró el Columbus Day en Estados Unidos en gran parte como un reconocimiento a los inmigrantes italianos. De manera que en distintos países, por distintas razones, la figura de Colón ha tomado distintos contenidos. Bueno, finalmente en todo el mundo se ha aceptado que los pueblos originarios no lo pasaron bien, y la gran reivindicación de los pueblos originarios, y también en Chile, es cuestionar a Colón, cuestionar a los conquistadores. También en Chile se han votado algunas estatuas, especialmente de Pedro Valdivia. Por lo tanto, hay este debate, y esto yo creo que es muy profundo. Fíjate que las heridas de sangre, de dominación, de humillación de los pueblos, nunca terminan de restañar completamente. Y tú ves que han pasado más de 500 años y el tema sigue vivo, y que se ha focalizado en Cristóbal Colón no es una casualidad. Independiente de lo que tú con mucha razón decías, ¿quién era Cristóbal Colón? ¿Cuál fue su rol personal? Todos admiramos, y así lo estudiamos en el colegio, su coraje, su tesón de haber, la figura o la imagen que más nos queda es el famoso huevo de Colón, es decir, el hombre que se atrevió a decir
y ser consecuente en un viaje diciendo que la Tierra era redonda. Bueno, es decir, él también tenía una formación científica importante. Por lo tanto, si lo vemos en el contexto de su época, más allá de las consecuencias que tuvo, era una figura tremendamente trascendente, y lo es aún. Y claro, en España hoy día el debate es bastante amargo, y la derecha española lo reivindica a pleno. Sí. Y dice, Vox, por ejemplo, este partido de extrema derecha, dice, y España, a partir de Colón, le da a las colonias hispanoamericanas lo más valioso, la evangelización. Bueno, acá hay una gran discusión sobre los beneficios o el daño que pudo haber provocado esa evangelización. Mira, yo creo que la historia cada cierto tiempo entrega nuevo material para poder precisar determinadas cosas y cada cierto tiempo estamos viendo libros de historiadores en distintas partes que revisan algo que ya se ha visto muchas veces. Pero quizás en el caso particular de las conquistas o las colonias, quizás la mejor historia es cómo lo hicieron los pueblos conquistados para, de alguna manera, generar condiciones que permitieran que ese país creciera en un marco totalmente distinto al marco clásico de las conquistas, donde hay un poder que subyuga a todo el resto. Por ejemplo, cuando tú tienes situaciones como la de la independencia de Estados Unidos, donde hay una guerra contra Gran Bretaña. También pasa en Australia y también pasa en Nueva Zelanda, pero la forma en que, por ejemplo, en Nueva Zelanda y en Australia se resuelven esos problemas, a pesar de que hubo un montón de crímenes, hubo asesinatos, hubo todo lo que hoy día llamaríamos terrorismo entre el mundo indígena y los conquistadores ingleses, tomaron la decisión de hacer a futuro un país que integrara las culturas de una manera, yo te diría, extraordinaria. Y por lo tanto tú ves una situación tremendamente distinta, incluso a la que pasaba en Estados Unidos y con sus propios pueblos originarios hasta hace 100 años. Era una cosa como en Australia o en Nueva Zelanda o en Canadá, que armaron una dinámica, dijeron, bueno, si es que lo que pasó en la conquista fue brutal, no queremos que lo que pase en la independencia siga siendo igual. Y armaron una comunidad extraordinariamente potente hacia el futuro. No podían corregir lo del pasado, pero sí podían hacerlo hacia el futuro. Cierto, y también hay que tener cuidado cuando se discute el pasado con los ojos de hoy, porque las condiciones eran absolutamente diferentes. Entonces es muy difícil ser hoy día el juez de lo que ocurrió hace más de 500 años, es decir, en 1492, cuando llega Colón, es decir, el mundo era muy diferente. España era otro planeta en el sentido de la desigualdad social, y también en España, como los que conquistaron Australia, Nueva Zelanda, en Australia era casi una colonia de exconvictos. Sí. O directamente era una gran prisión. Por lo tanto, la calidad humana de quienes gestaron esos países, a diferencia de los inmigrantes que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos, es decir, hay una diversidad muy grande y por lo tanto también es muy difícil generalizar sobre estos temas, ¿no? Así es, Raúl. Bueno, muchas gracias por esta mirada de un 12 de octubre. Que te vaya bien. Nos vemos. Chao. En un ratito traemos lo que se viene encima en el Ojo Con.